En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Ofrecemos la misa de hoy en acción de gracias por la madre de un amigo mío, amigo desde la infancia, que tenía a su madre con el coronavirus y ya ha quedado ya bien, ya le han hecho las pruebas y ha dado ya negativo, con lo cual está muy contento y me ha dicho que le dé gracias en la misa, la seguirá después. Pues nada, damos también gracias a Dios, aprovechamos para darle gracias a Dios por todas las personas que se han curado en el pueblo, que han sido muchas. No me extraña que en el pueblo después haya miedo, porque es normal. He estado hablando con varios sacerdotes, con compañeros, y le he estado preguntando, ¿y por tu pueblo qué tal la asistencia a misa el fin de semana? Anoche hablaba con Flores, que es hijo del pueblo, que está ahí en Perales del Puerto, y me dice, mucha gente, estaban las iglesias llenas, teniendo en cuenta la separación, Dice, estaban las iglesias llenas. Digo, pues yo me he sorprendido que no llegaban aquí en el pueblo ni a la mitad, Dice, no, pues allí sí. Dice, ten en cuenta una cosa, que en Arroyo el coronavirus ha pegado muy fuerte y en cambio aquí en los pueblos ha habido un caso o dos y ya está, de gente que ha venido de fuera, del extranjero, y les ha pasado, Entonces no me extraña que haya miedo. Pues mayor motivo todavía para darle gracias a Dios por todas tantas personas que en el pueblo pues se han curado, Y pedimos también por aquellos que todavía no están curados, para que se curen y pronto se pongan bien. Y aunque con estas limitaciones que tenemos, pero lo importante es la vida, que podamos seguir viviendo, que podamos seguir disfrutando, y que tenemos que estar un año con unas limitaciones, pues bueno, tendremos que estar, pero lo importante es que sigamos juntos, Pues nos disponemos a celebrar esta Eucaristía, reconociendo nuestros pecados y pidiéndole perdón al Señor de todos ellos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y lleno de misericordia, concédenos lograr verdaderamente nuestra participación en la resurrección de Cristo tu Hijo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, la plebe se amotinó contra ellos y los magistrados dieron orden de que los desnudaran y los apalearan. Después de molerlos a palos, los metieron en la cárcel, encargando al carcelero que los vigilara bien. Según la orden recibida, los metió en la mazmorra y les sujetó los pies en el cepo. A eso de medianoche, Pablo y Silas oraban cantando himnos a Dios. Los otros presos escuchaban. De repente vino una sacudida tan violenta que temblaron los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada para suicidarse, imaginando que los presos se habían fugado. Pablo lo llamó a gritos. «No te hagas nada, que estamos todos aquí». El carcelero pidió una lámpara, saltó dentro y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Los sacó y les preguntó: «Señores,
¿qué tengo que hacer para salvarme? Le contestaron, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Le explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero se los llevó a aquellas horas de la noche, les lavó las heridas y se bautizó enseguida con todos los suyos. Les subió a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta de familia por haber creído en Dios. Palabra de Dios. Señor, tu derecha me salva. Señor, tu derecha me salva. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles tañeré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Señor, tu derecha me salva. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera a tu fama. Cuando te invoqué me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Señor, tu derecha me salva. Señor, tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Señor, tu derecha me salva. Purifica, Señor, mi corazón y mis labios para que anuncie dignamente tu santo evangelio. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Me voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Sino que por haberos dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón. Sin embargo, lo que os digo es la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Y cuando venga, dejará convicto al mundo con la prueba de un pecado, de una condena, de una justicia. De un pecado porque no creen en mí. De una justicia porque me voy al Padre y no me veréis. De una condena porque el príncipe de este mundo está condenado. Palabra del Señor. Podéis sentaros. Vengo aconsejando, insistiendo desde el domingo de Resurrección, pues que leamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero que leamos el libro entero, tampoco es tan largo, ¿no? Hay que tener en cuenta que en la Biblia no es leerse la Biblia entera, es uno de los libros de la Biblia, de tantos libros como tiene la Biblia y el Nuevo Testamento en este caso. En la Biblia hay libros que son una novela. Vamos, no son una novela, pero que se leen como si fueran una novela. Ahí tenemos, por ejemplo, los libros de Samuel en el Antiguo Testamento. Tenemos el libro de los Reyes, ¿no? Los libros de los Reyes, que nos cuentan ahí toda la historia de David, ¿no? Y tenemos también, yo diría que es el que más se lee como una novela, ¿no? Los dos libros de los Macabeos. Esos libros se leen como una novela. Hoy que nos gusta tanto ver novelas y ver series y todas esas cosas, pues leer estos libros, estamos leyendo la palabra de Dios, se leen muy bien, son muy entretenidos, incluso nos enganchan en la lectura y nos viene muy bien para entender después la palabra de Dios. Pues bien, esos son, digamos, los libros que se leen así, con esa facilidad, porque enganchan, ¿no?, por la curiosidad, en el Antiguo Testamento. Pero es que tenemos en el Nuevo Testamento también otro libro, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, que se nos va narrando pues cómo eran las primeras comunidades, los 4 viajes de San Pablo, las ciudades que evangelizan, lo que va pasando en esas comunidades, los problemas que tienen. O sea, se lee también como una novela. Yo diría que es el mejor libro de todo el Nuevo Testamento que mejor se lee, sin duda.
Digo esto para que nos animemos, ¿no?, a leer todas esas historias. Bien, no sé si os ha animado, ¿no? Espero que antes que acabe el tiempo pascual os lo leáis y que dediquemos también un tiempo a eso, ¿no? Ayer veíamos cómo Jesús deja Asia Menor y ya pasa a Europa. Pasa a Europa, pasa concretamente en la ciudad de Filipos, se reúne allí en el campo, porque era donde oraban la comunidad judía, y buscándolos él, van al campo, se entretiene con Lidia y todas sus amigas, porque la comunidad judía en Filipos era principalmente de judíos, y principalmente mujeres, y entra la fe en Europa, decíamos ayer, a través de una mujer. Bien, ¿qué pasa? Pues que San Pablo va teniendo éxito, y Silas y todos los demás compañeros que estaban allí evangelizando. Empezaron con las mujeres, pero aquello fue ampliando, y van teniendo cada día más éxito, cada día aquello va mejor, cada día más gente escucha la palabra de Dios, cada día más gente van siguiendo a Jesucristo. Y claro, estamos ya con lo de siempre. No gusta. Que algunos abandonen su religión para pasarse al nuevo camino, como le llamaban los cristianos, los primeros cristianos, al cristianismo. No gusta, se enfadan. Y más cuando tenían algunos negocios un poco turbios económicamente. Claro, se les estropeaban los negocios. Y aquello, ya digo, no gusta. Tanto no gusta que el pueblo de Filipos, muchos del pueblo, pues empiezan a hablar mal de San Pablo y convencen a los magistrados, lo hemos escuchado en la lectura, para que les condenen. Pero son muy inteligentes, porque claro, aunque eran judíos, estaban gobernados por romanos. Si nosotros vamos a los romanos diciéndoles que es una disputa religiosa entre nosotros, los romanos no le hacen ni caso, como era el caso de Jesús. A Jesús, cuando le van allí ante Pilatos, ¿qué dice? Yo no encuentro ninguna culpa en este hombre. Son cosas de sus religiones que discuten entre ellos, pero aquí no están faltando a ninguna ley. Claro, los romanos, cuando eran disputas de religión, ellos no le hacían caso. Entonces, utilizan otra manera. Cuando acusan a Pablo y a sus compañeros, dicen, no, es que es una religión encubierta. En realidad, lo que hay detrás es una sublevación contra el poder de los romanos. Y entonces ya, claro, ahí ya los otros se ponen un poquito alertas y lo primero que hacen, lo hemos escuchado en la lectura, les dan una paliza, los desnudan primero, les dan una paliza y, que era lo que quería el pueblo, y los encierran en la cárcel. Y les dicen, bien encerraditos, que no se vayan a escapar. Le cogen los pies con grilletes, con cepos, ha dicho la primera lectura, le cogen los pies con cepos y cierran bien la puerta, para que no se vayan a escapar. Y allí tenemos a San Pablo cantando himnos. Qué curioso, ¿no? Cantando himnos de alabanza. Qué bonito, ¿no? Están en la cárcel, te acaban de dar una paliza que te han hecho hasta heridas. Es como la lectura que escuchamos estos días atrás, ¿no? Le dan una paliza, lo sacan arrastrando de la ciudad, lo dejan por muerto y coge y vuelve otra vez, se recupera un pelín y otra vez sale a la ciudad a anunciar el Evangelio. Pues aquí poco más o menos. Le dan una buena paliza de palos, lo meten en la cárcel y se ponen a cantar himnos de alabanza. Quizás la oración de alabanza sea una de las oraciones que menos hagamos. Hacemos mucho la oración de petición, esa la hacemos muchísimo. Incluso la oración de acción de gracias. ¿Por qué? Porque damos gracias a Dios por todo lo que nos ha dado en la vida, ¿no? Y está muy bien la de petición. Nos lo dice el Señor, pedid y se os dará. Está muy bien la oración de acción de gracias. ¿Por qué? Porque de bien nacidos es ser agradecidos. Pero, ¿cuándo hacemos oración de alabanza?
Porque yo diría que por este orden, la que más se hace es la oración de petición, después iría la oración de acción de gracias, pero ¿y de alabanza? ¿Alabamos a Dios? ¿Rezamos alabando y bendiciendo a Dios? Yo mi consejo, es difícil que lo hagan, ¿no? En la oración de laudes, que es la oración oficial de la Iglesia por la mañana, hay siempre esa oración de alabanza, ¿no? Yo por eso sí que la hago, ¿no? Pero porque rezo los laudes, ¿no? Si no, pues a lo mejor tampoco la hacía. No es tan fácil, digamos, la oración de alabanza, alabar y bendecir a Dios por lo que es. Yo diría que es la oración que no es egoísta, ¿no? Porque no vas pidiendo, no vas dando gracias por algo que te han dado, ¿no? Tú alabas y bendices a Dios por lo que Él es. Y yo creo que ahí es lo grande, ¿no? Lo grande de esa oración, ¿no? Alabas a Dios por ser tu creador, por ser tu salvador, por todo lo que te ha entregado, pero no le estás pidiendo nada, ni quieres nada para ti, ni nada. Es una oración, digamos, desinteresada. Y una oración muy buena para el alma también, el alabar a Dios. Bien, ya tenemos ahí toda una actitud de San Pablo. Bien, pues llega un terremoto, es un fenómeno sobrenatural, llega un terremoto y se abren las puertas y se rompen las cadenas y los presos quedan libres. El guardia al que le habían dicho que cuidara con tanto cuidado que no se fueran a escapar los presos, cuando ve que están las puertas abiertas, se asusta muchísimo. Saca la espada para suicidarse. Y dirán, ¿y por qué se quiere suicidar? Pues muy sencillo. Se quiere suicidar porque entonces no es como ahora. Se escapa un preso y al carcelero lo mataban. Pues antes que me maten, me mato yo. Y entonces sale San Pablo, quieto, parado, quieto. No te suicides. Que estamos todos aquí. Claro, eso ya descoloca completamente al carcelero. ¿Pero cómo? ¿Habéis tenido la oportunidad de eludir vuestro sufrimiento, de escapar de este sufrimiento, de escapar de la cárcel, de que os puedan dar más palos? Y no solamente estáis aquí cantando, sino que podéis escaparos y no os escapáis. O sea, San Pablo afronta el sufrimiento, encara el sufrimiento. ¿Por qué? Porque tiene una motivación muy grande, porque tiene al Señor. Y ya digo, encara el sufrimiento. Claro, el testimonio es tan grande de San Pablo y de los compañeros que el hombre dice, le ha dicho la lectura, salta dentro de la celda, dice, pidió una lámpara, saltó dentro temblando y lo primero que les pregunta, bueno, el carcelero sabía porque estaban allí, sabía que estaban porque había estado anunciando el evangelio, ¿no? Porque tenían una fe, ¿no? Pero cuando ve esta acción de ellos, porque al carcelero lo que no le impresiona es el terremoto, lo que le impresiona es que, pudiendo haberse escapado, no se hayan escapado. Eso es lo que realmente le impresiona al carcelero. Total, que el carcelero pide una lámpara, salta adentro y lo primero que le dice, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer siempre en la humanidad. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? ¿Y de qué brota esa pregunta? Esa pregunta brota del testimonio de vida, del ejemplo de vida, del ejemplo de cristianismo comprometido y bien vivido de San Pablo. Y San Pablo le contesta, cree en Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Está pasando lo mismo que pasó ayer con Lidia. Y está pasando lo mismo que pasó con Pedro estos días atrás. Lo mismo. Con Pedro también, después de su predicación, le dicen, se convierten por la predicación de Pedro y le dicen, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Cree en Jesús y salvarás tú y tu familia. La diferencia es que en San Pedro, en Pedro, como queramos llamar,
Creen por el testimonio de su palabra. Y en el caso de San Pablo, creen por el testimonio de los hechos, del ejemplo que han dado. Cree y te salvarás tú y tu familia. Qué bonito, que no solamente son ellos, que son todos. Los que se salvarán serán todos. Esto que lo pensemos también para nuestras familias. Que cuando nosotros nos salvamos, cuando nosotros creemos, cuando nosotros seguimos al Señor, de una u otra manera, arrastramos a nuestra familia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues no lo sé. Yo les pongo el ejemplo de mis padres. Mi padre no es una persona que haya ido a misa los domingos. Él se prefiere ir de pesca a los Barruecos, por supuesto. Pero mi padre, los últimos años de su vida, ha estado con el párroco, recibiendo la comunión, confesándose y recibiendo la unción. Todo. Pero ya hay uno en la familia que cree. Esto es muy importante. Porque somos muchas veces, sin darnos cuenta, somos punto de referencia para la familia. Y a la familia estamos recordando que tienen que vivir una fe. Y a su manera ellos la van a vivir también. Te salvarás tú y tu familia. Estamos hablando de que era medianoche, ¿eh? No era ni por la tarde ni por la mañana, era medianoche. Cogen, salen todos, se van con el carcelero ya se le ha quitado todos los miedos de que lo vayan a matar y todas esas cosas, se van con el carcelero y se van a casa donde está su familia. Allí les curan las heridas, como estarían de apaleados, les curan las heridas, todo eso lo ha dicho la lectura, ¿eh? No me estoy inventando nada. Les curan las heridas, le anuncian la fe y se convierten toda la familia y allí mismo se bautizan todos. Que mira que eran eficaces San Pablo, Silas y compañía, ¿eh? Allí mismo se convierten todos y lo celebran con una cena. No sé a qué hora sería la cena esa, porque vamos, tuvieron que anunciarles el Evangelio, tuvieron que bautizarlos y todo eso, y lo celebran con alegría y con una cena. ¿Qué final más bonito tiene? Pues nos tiene que doler la familia. Yo escucho a mucha gente mayor que esa queja es constante. Es que mis hijos, estoy hablando ya de gente de una edad, es que mis hijos, es que ninguno cree, es que están todos apartados de Dios, no han seguido las costumbres nuestras. Muchas veces también es que no le damos el testimonio debido y suficiente, ¿eh? Porque muchas veces queremos que como ir a misa el domingo sin más compromiso, claro, eso no resulta atractivo para los hijos. Lo que resulta atractivo es el compromiso, la entrega. Si nos limitamos a unos mínimos, pues claro, eso convence poco. Aquí lo que le ha resultado atractivo al carcelero es el gran testimonio de vida de estas personas, que están contentos, que están alegres, que la acaban de apalear, que se pueden escapar, que no se escapan, que afrontan el sufrimiento. Eso es lo que les convence. Y tan auténtica ven esa fe que dicen, nada, aquí nosotros la misma fe que esta gente. Y se convencen enseguida y creen enseguida. Y después se preocupan de la familia. Muchas veces nos duele la familia, pero nos duelen una serie de cosas, pero no nos duele el tema de la fe. Yo lo veo muchísimo, los niños pequeños ahora, ¿no? Nos preocupamos mucho de que tengan profesor de inglés, que el profesor sea bueno. Si ahí falla cualquier cosita, enseguida nos preocupamos un montón. Pero las cosas de Dios, bueno, ahí ya no nos preocupamos tanto. Y nos tiene que doler la familia, nos tienen que doler los hijos, y nos tiene que doler en lo más importante, que es la fe, como le ha pasado a esta familia. Y después son bendecidos pues con lo más importante, con esa fe y creen en Dios. Pues nada, creo que todo un ejemplo, el de San Pablo con Silas y compañía, y lo que pasa con el carcelero. Ayer fue Lidia, la que creyó ella y toda su familia, y acabó en una comida, siempre acaba en alegría, y hoy también es el carcelero con toda su familia y también acaba en una comida, acaba con esa gran alegría. Para que veamos que el cristianismo es la felicidad, es la alegría. La comida es un signo de esa alegría.
Muchas veces para nosotros lo más importante es la comida, ¿no? La comida es un signo de compartir, de estar juntos. Pero esa comida y esa alegría brota de lo de antes. Nosotros muchas veces el acto religioso no tiene importancia, y le damos toda la importancia a la comida. Y no pongo ejemplos porque vamos, hay ejemplos aquí para parar un tren. Pero que veamos cómo tenemos que vivir la fe. Tenemos el ejemplo aquí. Esta es la fe pura, la fe que sale, que surge de la Iglesia al principio, ¿no? Así es como tenemos que vivir la fe. Pues nada, pidámosle al Señor que nos dé luz para que entendamos estos ejemplos que nos presentan los Hechos de los Apóstoles. Ayer con Lidia y hoy con este carcelero. Y que veamos también la acción de Dios a través de estas personas, de San Pablo y todos sus compañeros. Pues que así sea. Oremos agradecidos a Dios, Padre nuestro, Señor Jesucristo, el Cordero Inmaculado que quita el pecado del mundo y nos comunica su vida nueva, y digámosle: Autor de la vida, vivifícanos. Autor de la vida, vivifícanos. Para que el Espíritu fortalezca a su Iglesia, con la convicción de la presencia de Cristo en medio de ella. Autor de la vida, vivifícanos. Para que el Espíritu consuele a todos los que sufren y viven sin esperanza, confirmándolos en la certeza de la victoria de Cristo sobre el mal. Autor de la vida, vivifícanos. Para que el Espíritu ilumine y guíe a cuantos sirven a la sociedad, para que busquen siempre la libertad y la paz. Autor de la vida, vivifícanos. Para que el Espíritu nos confirme en la persuasión de que solo Jesús es nuestro Salvador. Autor de la vida, vivifícanos. Escúchanos, Padre Santo, y afianza en nosotros la alegría por la adopción filial que nos has devuelto en tu Hijo Jesucristo, muerto y resucitado. Él que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales, y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado,
Por él que es tu verbo hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz. Y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria, diciendo a una sola voz: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,